Buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros en nuestro servicio online. Estamos tan felices que estén aquí. Hoy día estamos continuando nuestra serie que se llama Errantes y Luchadores y vamos a estar analizando el libro de Génesis este verano. Pero también tenemos otros eventos este verano, muchos eventos para oportunidades para alabar, estar juntos como familias. No se olvide de bajar nuestra aplicación de la iglesia para estar en estos eventos, y también le queremos invitar que venga en persona un día a nuestro servicio que tenemos a las 11:30 de la mañana en español y otro en 10 en inglés. Y gracias una vez más por estar aquí. Para el día de hoy, nuestro título es Vivir libremente, basado en el capítulo número 16 del libro de Génesis. ¿Ha escuchado usted alguna vez la frase, el fin justifica los medios? Yo la escuché hace mucho tiempo, por primera vez, para justificar la ideología del marxismo, las ideologías políticas de izquierda, para aceptar que no importaba cómo se hicieran las cosas, si siempre y cuando eso llevaba a la obtención, al logro de los objetivos. En el día de hoy estoy mencionando esta frase sin ningún contenido político, simplemente porque creo que con nuestra naturaleza pecaminosa tenemos la inclinación, somos propensos a ser tentados y tratar de hacer las cosas, no importa cómo sea, con tal de obtener aquello que deseamos. En el relato del día de hoy, justamente vamos a encontrar esta lucha, este conflicto espiritual. Y nos vamos a dar cuenta que en lugar de hacernos libres, esto nos vuelve prisioneros. Acompáñenme leyendo los primeros 3 versículos de Génesis 16. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Recordemos que Abraham y Sarai habían tomado la decisión de venir a habitar en la tierra de Canaán a causa de la promesa y de la orden que Dios le dio a Abraham. Promesa de entregarle una tierra en descendencia, en heredad, por medio de una descendencia, por medio de un hijo. Pero han pasado 10 años. Abraham tiene ahora 85 años y Sarai tiene más o menos unos 10 años menos que su esposo. Y la promesa no se ha cumplido. Esta decisión para ellos implicó grandes sacrificios, grandes dificultades. Y así que estos 10 años de espera pueden convertirse en mucho tiempo y comenzó a aparecer la duda. ¿Qué es lo que está pasando? Afloró la inconformidad de Sarai de ser una mujer estéril. Posiblemente un poco de sentimiento de culpa, lo que se llama en psicología una falsa culpa. Y tal vez un deseo de descargar un poco esa inconformidad, culpando también un poco a Dios. Para Sarai la presión
era muy fuerte. Según el pensar de su época, de su cultura, lo peor que podía ocurrirle a una mujer era ser estéril. Era una especie de maldición. Una de las maneras en que se podía atenuar esta deshonra social era que la mujer le diera a su marido una esclava para tener hijos con la esclava y así adoptarlos. Esta historia la encontramos con más detalle en el capítulo número 30 de este mismo libro de Génesis. Sarai seguramente se sentía bastante incómoda. Ha debido haber pensado que la promesa no se había cumplido en parte por culpa de ella, porque ella era estéril. Así que la frase, el Señor no me ha permitido tener hijos, a la postre era una verdad, porque al fin y al cabo Dios es todopoderoso, Él es soberano y en últimas Él es el que toma las decisiones. Pero de pronto a Sarai se le está olvidando que este mundo es un mundo caído, un mundo afectado por el pecado y que muchas cosas no están funcionando de acuerdo al diseño original. Muchas cosas no se ajustan al plan original de Dios. Pero el punto más importante aquí es, en primer lugar, ¿cuál habrá sido la actitud con la que Sarai pronunció esta frase? Difícil realmente saberlo con total seguridad. Pero podemos imaginarnos, ¿estaría ella tomando la posición de víctima? Pobre de mí que no puedo tener hijos. ¿O estaría asumiendo a través de un carácter fuerte la actitud de yo estoy en control y puedo encontrarle solución a todos los problemas? Hagamos algo para que Dios entonces termine cumpliendo la promesa. Muchas cosas en este mundo nos van a causar dolor, tristeza, descontento, preocupación. La pregunta es, ¿cómo las estamos enfrentando? ¿Con qué actitud las estamos asumiendo? Hay realidades que nosotros no podemos cambiar, pero podemos, con el favor de Dios, tener dominio propio, control de nuestra actitud, porque seguimos siendo responsables de nuestra actitud. Ahora, cuando podemos cambiar la realidad externa, la pregunta sigue siendo, ¿es de acuerdo a la voluntad de Dios la decisión que estoy tomando? Sarai sucumbió ante la posibilidad que la cultura le brindaba en esa época, tener hijos a través de una sierva, a través de una esclava. Y no se detuvo a consultar con Dios, ni a dialogarlo con Abraham, sino que ella tomó la decisión y se la comunicó a su esposo para ver así cumplida la promesa. Ese peligro sigue siendo latente hoy para nosotros. Mientras con más frecuencia un comportamiento sea aceptado, sea soportado por la sociedad, más opción tenemos de irnos acostumbrando y al final verlo como normal. Evidentemente, esta costumbre cultural no era aprobada por Dios, quien desde el comienzo había establecido que el matrimonio era un pacto que involucraba solo a dos personas, a un hombre y a una mujer. Hacer las cosas no a la manera de Dios, aunque sea para obtener los propósitos de Dios, siempre va a traer dificultades, consecuencias negativas. Los objetivos de Dios deben ser alcanzados por medio de la voluntad de Dios, de la manera como Dios lo ha establecido, porque el fin no justifica los medios. Déjenme seguir avanzando en este relato bíblico, ahora de los versículos 4 al 6, o por lo menos a la primera parte del versículo 6. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar, y ella quedó embarazada, pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora
que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Tal vez ustedes recuerdan que en sermones anteriores yo les dije que Abraham tuvo consecuencias negativas de haber ido a Egipto cuando en la tierra de Canaán, donde debía estar, comenzó a experimentar una época de escasez, de hambre. Se piensa que Agar fue una de esas consecuencias de haber ido a Egipto, porque ella era una esclava egipcia. Se considera que Abraham la recibió como un presente, como un regalo en ese viaje. Las consecuencias nos alcanzan, no siempre inmediatamente, pero normalmente al fin terminan llegando. Esta decisión de Sarai y la condescendencia que tuvo Abraham para con su esposa, para agradarla, es una decisión comparable a la que tomó Adán con su esposa Eva en el huerto del Edén, aunque no era de acuerdo a la voluntad de Dios. En el matrimonio es crítico, es muy importante saber escuchar al cónyuge. Capítulos posteriores, aquí en el mismo libro de Génesis, vamos a encontrar que Dios le dice a Abraham que escuche la voz de su esposa. Pero en esta ocasión, en el capítulo 16, no era la voluntad de Dios hacer lo que Sarai estaba pidiendo. Abraham no consultó con Dios. Tal vez decidió irse, digámoslo así, por la línea de voy a complacer a mi esposa, o posiblemente el carácter de Sarai era un carácter fuerte y entonces él dijo vamos a llevar la fiesta en paz y hagamos lo que ella está diciendo. Pero cuando no es conforme a la voluntad de Dios, va a traer dificultades anexas. En el capítulo 16, Abraham no oye la voz de Dios por escuchar en primer lugar la voz de su esposa. Cambio en el capítulo 21, porque Adán oye la voz de Dios, por eso termina escuchando la voz de su esposa. Fueron dos circunstancias parecidas, pero diferentes, una dentro de la voluntad de Dios y la otra no. En segundo lugar, veamos el problema de las malas actitudes. Yo quiero sobre todo mirar este pasaje, este texto, mostrando lo que está ocurriendo en la vida de todos estos personajes. Agar comenzó a verse como la portadora de la promesa hecha a Abraham y eso la llenó de soberbia, de orgullo, de desprecio hacia Sarai. Aunque evidentemente esta no fue la voluntad de Dios, quiero hacer una aplicación. Cuando estés siendo usado dentro de la voluntad de Dios, cuídate de no creerte algo más que simplemente el instrumento que Dios está usando. Ten mucho cuidado de no pensar que se trata a causa de tu capacidad. Al fin y al cabo, Dios fue el que le dio la capacidad a Agar de procrear. No se la había dado a Sarai hasta ese momento. Quiere decir que esto era un don para Agar y no era con base en su mérito. Sarai culpa de la situación a Abraham. Y esto es típico de nosotros los seres humanos. Ella está esperando que su marido la defienda, que detenga la mala actitud de Agar, pero no reconoce que ella originó la situación, que ella fue la que trató de resolver el problema de su esterilidad y por eso se ven abocados ahora a esa situación. Así somos nosotros los seres humanos. No reconocemos nuestro error, pero siempre encontramos a alguien más a quien echarle la culpa de las malas consecuencias. Somos expertos, como dijo el Señor Jesús, en ver la pajita en el ojo ajeno, pero no podemos ver el tronco, la viga en nuestro propio ojo. Decimos normalmente, me hizo enojar, en lugar de decir, pierdo el control, no tengo dominio propio.
El problema está en nosotros, pero le echamos la culpa a alguien más menos a nosotros mismos. Abraham, por su parte, es una especie de Pilato aquí, se lava las manos. Porque él le deja ver a su esposa que él no está interesado en la sierva, en la criada. Pero él es el jefe de este hogar y él tiene responsabilidad porque él aceptó la propuesta de su esposa. La actitud de Abraham es una solución a medias. Por un lado se quiere congraciar con su esposa mostrándole que él no está interesado, pero por otro lado entonces él no enfrenta ni la mala actitud de Sarai ni la mala actitud de Agar. Tampoco provee cuidado para el hijo que está creciendo y es un hijo de él. Vemos aquí definitivamente en este relato bíblico cómo las personas escogidas por Dios, las personas a través de las cuales Dios está llevando a cabo su plan, su propósito, no son aptos por sí mismos. Son débiles y a cada rato están tropezando. Porque es que se trata definitivamente de la gracia y de la voluntad soberana de Dios que hace lo que Él se ha propuesto hacer a pesar de la debilidad humana. Ahora, el no solucionar los problemas, el no enfrentar los problemas, no hace que ellos desaparezcan, sino que normalmente hace que estos se crezcan, se agraven, se intensifiquen. Veamos qué nos sigue diciendo el relato a partir del versículo 6 hasta el 9. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua. En el camino que lleva a Shur, el ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. En tercer lugar, aquí encontramos ya la guerra entre Sarai y Agar. Cuán mal consejero es el rencor. Cómo saca lo peor que hay en nosotros. El no perdonar nos hace esclavo de nuestras peores emociones. A Sarai ya no le importó el cuidado del niño que inicialmente ella iba a adoptar como su hijo, de acuerdo a la costumbre, recibiéndolo en sus piernas en el momento del nacimiento, en el momento del parto. Ella descarga su frustración, su enojo contra la esclava sin considerar su estado de embarazo. No le importa en absoluto el cuidado de la criatura, que es un ser inocente, ni siquiera considera que es un hijo de su esposo, porque ella generó esa situación. Seguramente Sarai justificaba su mal proceder y muy posiblemente llegó hasta disfrutar del poder que ella tenía sobre su criada para hacerla sufrir. El rencor nubla nuestro razonamiento y envenena nuestras emociones. Nos lleva a obrar sin control ni dominio. En otras palabras, rompe nuestros límites. Nos hace ir más allá de donde quisiéramos realmente ir. Otra actitud típica que vemos en este relato, por la cual somos tentados nosotros los seres humanos, es la de huir. Pensamos que vamos a estar mejor. Agar busca aliviar el maltrato que está recibiendo tomando distancia de su señora, de Sarai. El problema es que la soberbia, el desprecio que ella ha manifestado, estaba con ella donde quiera que ella fuera. Había cambiado de lugar, pero su alma seguía igualmente envenenada y de seguro ahora le estaba sumando más enojo y el deseo de venganza. Los seres humanos buscamos huir y echamos la culpa a otros.
Agar huye y culpa a Sarai, pero no reconoce que ella es la que ha originado la rivalidad. Somos capaces de romper amistades, huimos de la iglesia, rompemos matrimonios, nos separamos de la familia y siempre le echamos la culpa a otros fuera de nosotros. Siempre encontramos a quien culpar. Pero a donde quiera que vayamos con esta actitud, si no nos arrepentimos, si no permitimos que la sangre de Cristo Jesús nos limpie, simplemente estamos trasladando el problema, porque el problema sigue dentro de nosotros. Es hora de volver del camino que hemos equivocadamente tomado. La orden que el ángel de Dios le da a Agar es que regrese y se someta a la autoridad. En otras palabras, la solución no era otro lugar, no era un cambio de condiciones, sino un cambio de actitud, un cambio interno. Agar tal vez esta fue la primera vez donde ella se sintió en una posición superior a su señora, pero afloró entonces ese resentimiento. La solución no era cambiar las condiciones, sino cambiar su actitud. Nosotros pensamos que la libertad muchas veces es no tener límites, es hacer lo que quiero hacer. Así la cultura actual define lo que es libertad. Pero la verdadera libertad es tener límites que nos indiquen con claridad cuál es el camino. Límites que nos protejan, que nos hagan libres de nosotros mismos. Eso es lo que hace Cristo en nuestra vida, la gracia y el amor de Dios. Agar, al regresar, podría ahora seguir siendo esclava, pero una esclava libre, libre en su interior, por la gracia y la misericordia de Dios. Sin la gracia de Dios, sin su toque de misericordia y amor, entonces se va a cumplir tristemente en todos nosotros aquel viejo refrán que dice: genio y figura hasta la sepultura. Este relato bíblico nos está diciendo cuán desesperadamente necesitamos que Dios tenga misericordia y nos alcance con su favor. ¿Cómo necesitamos que Dios venga y nos rescate y nos haga volver del camino por donde hemos ido? Tal vez estamos yendo por un camino sin Cristo, pero posiblemente, aunque tenemos a Cristo, también estamos yendo por un camino que nos aparta de la comunión con Él. Veamos la conclusión del relato en este capítulo. La historia toma un giro absolutamente sorprendente y extraordinario. El ángel no solo ordena a Agar que regrese, sino que a partir del versículo 10 dice: después añadió: yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo: ahora estás embarazada y darás a luz un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo: tú eres el Dios que me ve. También dijo: ¿de verdad he visto a aquel que me ve? Así que ese pozo fue llamado Berlahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Beret. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Qué cambio tan repentino y tan extraordinario de esta historia. Una esclava egipcia es la primera persona en la Biblia a quien se le aparece el ángel del Señor.
Y según varios teólogos, los expertos en la Biblia, consideran que esta es una manera de referirse a Cristo antes de su encarnación. Recuerde que Jesús es eterno. Él no nació cuando se hizo hombre. Él simplemente ahí tomó forma humana. Así que los teólogos consideran que estas apariciones, no de un ángel, sino de el ángel del Señor, son teofanías, apariciones del Señor Jesús, aún en el Antiguo Testamento. Pero también este relato nos muestra que es la primera mujer, Agar, a quien se le anuncia el nacimiento de su hijo en la Biblia. Y por eso el encuentro quedó registrado con el nombre que Agar le da a Dios, el Dios que me ve. O el nombre que ella le dio al pozo que estaba al lado de ella, el pozo del viviente que me ve. Pero lo más importante es que ella misma se pregunta, ¿en verdad lo he visto? Y esa pregunta deberíamos hacernos todos los días. ¿En verdad estamos oyendo, estamos viendo a Dios de acuerdo a su voluntad en su palabra? Porque podemos tener el conocimiento intelectual y sin embargo nuestra actitud no ha cambiado, no se amolda a lo que es el carácter de Dios. El ángel le hizo dos preguntas, le dio dos órdenes, le dio una promesa, le confirmó su embarazo, le dio nombre a su hijo, la consoló y le anunció características que distinguirían a sus descendientes. No iba a ser fácil la vida de Ismael y seguramente él iba a ser responsable también de sus actitudes fieras y la manera de decidir cómo él iba a vivir en relación con otros. Los paralelos de estas palabras que el ángel le dan a Agar son evidentes, saltan a la vista con la manera como Dios guió a Abraham, lo cual es todavía más extraordinario, porque de alguna manera las promesas que se le hacen a Agar, de alguna manera ayudan a cumplir, por lo menos en parte, promesas que se le hicieron a Abraham. También este es el primer caso en la Biblia en que Dios se manifiesta como el Dios de los oprimidos, de los marginados, de los que no tienen futuro, así como se encontraba Agar junto al pozo. Porque en primer lugar, a ella se le había impuesto esa situación, pero en segundo lugar, porque ella misma lo había buscado con su actitud. Ahora, si comparamos esta historia de Génesis 16 con la historia de Ana en el primer libro de Samuel, capítulo 1 y capítulo 2, vemos que ambas mujeres estériles interpretaron su condición de esterilidad como el resultado de la acción divina, de la soberanía divina. Ambas sufrieron el desprecio y la burla de otra mujer que tuvo hijos con su esposo. Pero Ana acudió a la oración. En Dios encontró respuesta y su oración se convirtió en un poema de adoración y en una teología elaborada. En cambio, Sarai acudió a su propia inteligencia, a su astucia, y el texto no menciona que ella hubiera orado y por lo tanto fue cautiva de su propia iniciativa. Que nuestra actitud no se convierta en un obstáculo para recibir la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que realmente nos hace libres de nosotros mismos. Dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Y Santiago 4:6 dice, y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La gracia es inmerecida, por eso se llama gracia.
pero nuestra actitud puede estorbar. Ahora, Dios hará lo que Él ha decidido hacer. Pero encontramos en el relato bíblico cómo Moisés tuvo que esperar 40 años por su falta de mansedumbre, para al cabo de 40 años en el desierto haberse convertido en el hombre manso que Dios iba a usar. Jacob retardó 20 años o un poco más el obrar de Dios a causa de su actitud, a causa de confiar en su inteligencia, en su sagacidad, para que al cabo de ese largo tiempo, al fin, darle paso a la rendición delante de Dios. Sin Cristo, sin la gracia de Dios, todos nos encontramos como Agar, sin futuro, sin esperanza, sin dónde ir. Es curioso porque Agar contestó solamente la primera pregunta: ¿de dónde vienes? Pero nunca contestó la segunda pregunta: ¿a dónde vas? Si ella hubiera persistido en el camino a donde iba, era un camino para abandonar la tierra prometida donde ella ahora estaba. Era un camino para regresarse seguramente a Egipto, su país original, lo que representa abandonar la comunión con Dios y volver al mundo. Pero el Dios de la gracia, el Dios que nos ve, tuvo misericordia de ella y le dice entonces que regrese. La pregunta es: sin Cristo, ¿a dónde vas? Pero también podemos preguntarnos: ¿y con Cristo? ¿A dónde nos está llevando nuestra actitud? Humillémonos delante del Señor para que a su tiempo Él nos exalte. Demos gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, y rindámonos delante de Él y pidámosle que realmente Él haga un cambio interior. Acompáñame orando en este momento. Padre amado, cuán grandes luchas nosotros tenemos en el interior de nuestra mente, con nuestras emociones, Señor, cómo muchas veces somos prisioneros de nosotros mismos, de nuestras emociones, de nuestras reacciones, de nuestras perspectivas, de la manera como interpretamos las situaciones. Oh bendito Dios, en tu misericordia, en tu gracia que es inmerecida, alcánzanos y por favor toca nuestro ser interior. Padre, oro por aquellos que aún no han depositado solo su fe en Cristo solamente, para el perdón de sus pecados y para la vida eterna. Aquellos que todavía no han encontrado tu aceptación gratuita, oro por ellos, para que se vuelvan del camino por donde están yendo y decidan rendirse y colocar su fe solo en Cristo y en Cristo Jesús sean acogidos. Pero también oro por todos aquellos que ya confiando en Cristo Jesús seguimos luchando con nuestras malas actitudes, con nuestro huir, con nuestro no querer perdonar, con el echar la culpa a otros, con el ser impacientes y tomar nuestras propias decisiones sin consultar contigo. Señor, libéranos y enséñanos a escuchar tu voz. Y que podamos escuchar primero tu voz para luego escucharla en las demás personas como una confirmación. Cámbianos, Señor. Danos un espíritu apacible, danos un espíritu perdonador. Llénanos con el carácter de Cristo Jesús, el carácter perfecto. Y por medio de tu Santo Espíritu, Señor, déjanos en tu palabra tener la vivencia de que tú eres el Dios que nos ve, nos conoce y oye nuestra oración, y que nosotros también podamos verte conforme ha sido revelado en tu palabra. Que todo esto sea para tu honra
y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Que el resto de esta semana sea un tiempo productivo y te animo a que vuelvas a leer todo ese capítulo 16 y lo hagas en una actitud de oración. Que Dios esté contigo. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.